Vamos a hablar ahora con Gastón Pacheco, presidente de la Asociación de Exportadores ADEX. Bienvenido, Gastón. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Y vamos a comenzar porque respondan ustedes al cargo que se ha formulado contra los empresarios. Esta ley que le han llamado Pulpín, la ley de promoción del empleo juvenil, es una ley amarrada entre el gobierno y los empresarios para favorecer a los empresarios que estaban reclamando flexibilizar la legislación laboral. Bueno, en primer lugar, la ley no flexibiliza la contratación laboral. En segundo lugar, por lo menos con ADEX, ningún representante del gobierno ha conversado. En tercer lugar, ADEX ha hecho una propuesta pública sobre el tema, pero yo creo que acá lo importante es entender bien cuáles son los objetivos que debemos buscar. Y para nosotros, el problema central del país es la informalidad. La informalidad que se ha convertido en un pan de cada día y que se ha extendido a todas las actividades. Ya uno no distingue entre actividades ilegales y actividades informales, porque al final incumplir la ley no tiene matices. Y sin embargo nos estamos acostumbrando a tolerar que existan actividades, personas, entidades que actúan al margen de la ley. Entonces, para nosotros ese es el tema central y eso es lo que hay que combatir frontalmente. Y para eso nosotros planteamos 3 frentes de acción. Uno en el laboral, uno en el tributario y otro una reforma integral del Estado. Porque recordemos, la descentralización tan necesaria para el país ha devenido en esta caricatura que es la regionalización, donde lo que se da es cabida nuevamente a más informalidad, más ilegalidad, a tráfico de influencias, mafias organizadas. Entonces, realmente eso no le da bienestar a la población y necesitamos cambiarlo. Entonces, la propuesta de ADEX era una propuesta integral en 3 frentes. De esos 3 frentes, el gobierno ha hecho muy poco por el lado tributario, muy poco realmente, y lo que ha hecho en el lado laboral es completamente insuficiente y parcial. Pero para ir desmenuzando, ustedes dicen, tenemos un problema, bueno, que en términos, por ejemplo, del mercado laboral, se supone que el 70% de los trabajadores peruanos son informales. Exactamente. Es decir, no tienen ningún tipo de protección legal. Así es. Y se habla de quitar protección, cuando en realidad lo que deberíamos estar diciendo es hay que dar protección a los trabajadores. 7 de cada 10 no tienen ninguna. Actúan en en el más completo abandono por parte del Estado. Eso es lo que nosotros reclamamos que tiene que cambiar. O sea, es gente que no tiene vacaciones, que si no va a trabajar no gana, que no tiene ningún tipo de regulación con respecto a horarios, que no tiene ningún tipo de seguridad en ningún sentido, ni seguridad social, ni jubilación, ni condiciones de seguridad para el ejercicio de la función que desempeña, que en algunos casos es de riesgo. Y eso, sin embargo, no ¿Pero qué proponen ustedes hacer para cambiar eso? Porque además, ustedes dicen que hay 3 ámbitos, ¿no? El otro es el laboral y de la reforma, el tributario y de la reforma del Estado. Pero, es decir, por ejemplo, ayer Verónica Mendoza, que es una mujer de izquierda, es una dirigente cusqueña de izquierda, congresista, plantea cosas razonables. Decía, hay que asociar una cosa a la otra. O sea, tiene que haber, digamos, yo te propongo que mejores el empleo, pero yo te doy beneficios tributarios, por ejemplo, ¿no? Que es una manera de seducir a la gente que está en la informalidad para que pase a la formalidad. Exactamente, esa era la esencia de nuestro planteamiento es ese. Tenemos que hacer que la formalidad sea atractiva. No podemos imponerla en forma arbitraria a través de un Estado policíaco. Eso no funciona. Eso es lo que hemos tratado de hacer los últimos 50, 80 años y no funciona. Hemos terminado con un país mayoritariamente informal. Entonces, tenemos que cambiar las reglas de juego. Tenemos que hacer que esas reglas de juego promuevan y favorezcan que la gente quiera ser formal. Eso significa abaratar la informalidad en términos tributarios, en términos laborales y en términos de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Si no enfrentamos ese problema central, el país va a seguir por la ruta que está siguiendo, que es una ruta que nos lleva a una desintegración social, a una enorme suspicacia entre todos. Esta ley, ya las acusaciones son que es para favorecer a los empresarios, que la gran empresa está detrás, que la CONFIEP, que ADEX, que la Sociedad de Industrias. Es decir, vivimos en una psicosis de desconfianza.
confianza. Nadie ha conversado del gobierno con nosotros. Lo que ha planteado el gobierno, lamentablemente, no lo ha conversado con nadie, porque si hubiera tenido un mínimo de diálogo, hubiera llevado esta propuesta al Consejo Nacional del Trabajo y ahí se hubiera ventilado. Y seguramente hay cosas que son perfectibles en esta norma, que han motivado la suspicacia, pero que en realidad la norma tiene una buena intención y posiblemente traería un buen efecto para los jóvenes, que son los que más sufren el proceso de formalización, pero no es suficiente. Y ya con toda esta bulla que se ha originado alrededor de la norma, yo creo que no va a tener ningún impacto en el largo plazo. Lo grave que en realidad ya pasa de ser un tema de forma. Es decir, ¿cómo es posible que se saque una ley tan importante como esta? O sea, que lo que debería es generar un cambio, que debería movilizar la economía, cambiar las reglas de juego con respecto al tema laboral juvenil, sin discutirlo con nadie. O sea, ¿cómo puedes hacer una cosa así? No, eso resulta de a verdad, ¿no? De a verdad, o sea, es como dispararte a los pies. Es políticamente es suicida, es entrar a un callejón oscuro sin salida. Este tipo de normas, por su trascendencia, tienen que ser manejadas de una manera amplia, de una manera abierta, para que justamente se disipen todos esos temores que siempre originan un cambio sobre la situación actual. Pero la situación actual es insostenible, es una situación que favorece a una gran minoría. Entonces necesitamos ser realistas de que las cosas tienen que cambiar. Seguir aferrados a la legislación laboral actual, que da 30 días de vacaciones, que da 15 sueldos, que da una serie de beneficios que son deseables, pero que solo los puede pagar una inmensa minoría de empresas. Y eso hace que la gran mayoría, más de 2 millones de unidades productivas, que son los pequeños productores, no cumplan esas normas. Entonces, al no cumplir las normas, los estamos condenando a la ilegalidad. Lo llamamos informalidad, pero en realidad son ilegales. Y esa ilegalidad es una competencia desleal. Yo he escuchado en los últimos días, cuando hablaron una serie de críticos de la ley laboral juvenil, referirse a que esta ley debería estar dirigida fundamentalmente al sector de la pequeña y la mediana empresa, que ese debería ser su rango, y que debería tener mucho más precisiones de las que tiene, porque además otra cosa que a mí me ha llamado la atención, bueno, creo que a todo el mundo, es que el presidente dice cosas que la ley no dice, no, porque la ley excluye a los que tienen no es cierto, o sea, no es cierto que excluya a los que tienen formación técnica universitaria. Claro, por ejemplo. Lamentablemente la ley ha sido sacada adelante sin haberla ahora, pero discutido. ¿qué deberían hacer? Convocar, o sea, por ejemplo, Fernando Calle ha hecho una cosa que me parece notable. Es decir, el presidente tiene que tomar liderazgo del país. Y si estamos en una situación desmadrada, como dicen los mexicanos, donde tienes por un lado el tema de Martín Belaúnde, tienes por el otro lado el tema de la ley laboral juvenil, que está creando un clima de convulsión social, y tienes algunos otros temas urgentes, el presidente convoca a unas sesiones extraordinarias del Congreso para discutir estos temas urgentes, pero el presidente tiene que ir con iniciativas, tendría que reunirse, por ejemplo, el Consejo Nacional de Trabajo. Exacto. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional de Trabajo? Ahí está representado el Estado, están representados los trabajadores, están representados los empresarios. El Estado se supone que debería representar a los desempleados, a los informales, a los que no están siendo recogidos ni por los empresarios ni por los trabajadores. Entonces se supone que es una mesa tripartita donde se puede discutir con una visión de país y de largo plazo. Lamentablemente, este gobierno, su primera acción fue decretar un aumento del salario mínimo sin consultar, sin pasarlo por el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, el mismo gobierno petardea su propia institucionalidad. Y ahora vemos que sí hace falta, porque justamente ese era el camino adecuado para discutir, era el mejor foro para sacar adelante y mejorar la norma. La intención de la norma es muy buena. Necesitamos flexibilizar. Ahora, lo que dicen ustedes es esto. Por ejemplo, el plantearle a la gente, a los jóvenes, vas a tener 15 días de vacaciones. Entonces alguna gente dice, eso es perder derechos porque las vacaciones son de 30 días. Hemos estado chequeando ayer con los chicos acá las cifras. En bien pocos países con los que nos podamos comparar hay 30 días. Es decir, para tener 30 días de vacaciones, en la mayor parte de los casos tienes que tener un mínimo de 5 años de trabajo. Por lo menos 5 años. Y ni siquiera te dan los 30 días desde el saque, sino te los van acumulando. Va ganando días pues, acumulando cantidad de años de servicio. Y creo que logras el mes completo cuando tienes como 20 años de trabajo. Exacto. Entonces, nuestra legislación
con respecto a eso es bastante favorable para el trabajador que está en planilla. Lo cual es muy bueno, pero lamentablemente no lo puede financiar la mayoría de empresas. Y ese es el problema, que tenemos que conciliar lo que quisiéramos con es lo que se decir, puede. la realidad del joven que está trabajando hoy es que no tiene vacaciones. Exactamente. Si no trabaja, Entonces, no gana. Y lo que se está proponiendo es que esto pase a una situación en la que por lo menos tenga 15 días de vacaciones. Exacto. O sea, Ahora, pero la verdad es que la sensación que te produce, sí, pero 15 cuando los otros tienen 30, pero bueno, ahí te enfrentas pues con la realidad, como tú dices, ¿no? Exacto, y por eso es que nuestro planteamiento era más radical en ese sentido. Nosotros lo que planteábamos era un nuevo régimen general, porque creemos que introducir parches, introducir distinciones, no es conveniente. El desempleo que sufren los jóvenes es verdad que es mayor, pero también lo sufren los mayores de 25 años y los mayores de 45. El problema del desempleo, del subempleo en el Perú es generalizado, no es limitado a un determinado grupo de edad, es general. Entonces necesitamos una solución general, necesitamos darle a las empresas la capacidad de contratación. Muchos dicen, oye, pero las empresas se lo quieren llevar todo fácil. Bueno, no es así. Si fuera tan fácil, ¿por qué todo el mundo no es empresario? ¿Por qué no tenemos más empresas en el Perú? Porque son tan pocos los exportadores. La realidad es que el país le pone infinidad de trabas a las empresas, le hace la escalera muy empinada y muy difícil. Y necesitamos cambiar eso. La demanda por empleo es la que va a permitir a la larga mejores condiciones. Cuando uno analiza lo que paga, por ejemplo, la agroindustria en Ica, en Trujillo, no paga los sueldos mínimos. Paga muy por encima. Si no paga 50, 60 soles diarios de jornal, no recluta gente. Y eso no es porque haya una ley que los obliga a pagar eso, es simplemente producto de oferta y demanda. Entonces tenemos que crear condiciones para que haya más demanda, para que justamente haya más empresas contratando más gente. De esa manera es que vamos a asegurar salarios mayores. Hay otro tema con respecto a los jóvenes que tiene que ver con la capacitación de los jóvenes, y que esto te lleva directamente, dicho sea de paso. No lo hablé hoy día con la gente del Ministerio de Educación, y para que el ministro de Educación venga el lunes para hablar, porque es un hombre que tiene cosas interesantes, muy interesantes, inteligentes que decir sobre el tema. Y es de ese sector del poder que está chambeando, ¿no? O sea, no está involucrado en estas batallas campales. Ha hecho propuestas interesantes, radicales, que modernizan la educación. Claro, pero uno de los dramas que vivimos es que el sistema educativo lo que está haciendo es generando inútiles después de 11, 12 años o 13 años de haber pasado por el colegio. Uno termina el colegio, quiere ir a una universidad, tiene que ir a una academia, porque si no entra pues a la universidad. Por lo que trae como bagaje de formación del colegio no le sirve para entrar a la universidad. Y si quiere trabajar, no está preparado para nada. Ni siquiera después de la universidad. Entonces hay que hacer dos cosas, evidentemente. Uno, reformar completamente la currícula escolar y cambiarla, y de repente regresar a la educación técnica como una opción. Es decir, una parte de los que van al colegio van a ir a la universidad, pero otra parte se preparará como técnico, con oficios muy precisos, y uno terminará el colegio sabiendo, es decir, listo para entrar al mercado laboral. Con herramientas. Pero para eso necesitamos tiempo. El problema es qué hacemos ahora. Entonces, una propuesta era que las empresas inviertan en la capacitación de sus trabajadores. Y estaban proponiendo, creo que esta ley propone el 5%, ¿no? Sí, 2%, o hasta menos, el 2%. O sea, yo pensé que era el 5%, me parecía poco, el 2% me parece ya ridículo. Pero fíjate, en realidad las empresas invierten permanentemente en capacitación, porque, como tú bien dices, cuando uno recluta a un joven, normalmente ese joven no tiene las habilidades desarrolladas para el trabajo que va a desarrollar en la empresa. Entonces la empresa lo tiene que capacitar. Y esa es una labor continua, permanente, que además el mercado se encarga de acelerar, porque la empresa que no lo hace pierde a sus mejores valores. Entonces las empresas comienzan a cuidar a sus buenos trabajadores. Entonces es una dinámica que justamente es la que hay que estimular. Tenemos que lograr que las empresas estén deseosas de invertir. Pero ¿cómo van a invertir en capacitar a un trabajador si no tiene la seguridad de que mañana más tarde, ante un panorama oscuro, no tiene la capacidad de reducir su planilla, o peor aún, lo obligan a reponer a trabajadores que comprobadamente han tenido un comportamiento negativo hacia el resto de sus compañeros? Entonces las empresas están amarradas de manos. En ese contexto, solo las grandes empresas pueden acogerse y seguir con las normas tal como están diseñadas, porque tienen abogados laboralistas, tienen contadores, tienen los recursos necesarios para poder cumplir con toda la normativa. Pero las pequeñas, las microempresas
de ninguna manera lo pueden hacer. Y entonces esas pierden pero la conclusión para ustedes y para ir terminando es que acá no se necesita una ley laboral juvenil, acá se necesita un replanteamiento de la legislación laboral que permita que ese 70% de trabajadores peruanos que están en la informalidad, que no tienen vacaciones, que no tienen CTS, que no tienen ningún tipo de seguro de seguridad social, de condiciones de seguridad en el trabajo, que no tienen ninguna posibilidad de acceso a la jubilación, que el día que no trabajan no ganan, que el día que se enferman tienen que arreglarlo ellos por su lado. Así es. Entonces, que cambie la situación de estos trabajadores donde no solamente hay jóvenes. Así es, donde es todo el país. Este es el problema que está detrás de todo esto es la informalidad. La informalidad que viene desde el sistema educativo que no ha permitido formar jóvenes con la calidad y con la capacidad necesaria para enfrentar el mundo laboral. Informalidad que se expresa en el funcionamiento de todas nuestras instituciones. Si no cambiamos eso, el país va a seguir por la misma ruta. Y para cambiar eso, no solamente es el tema laboral. Tenemos que cambiar la forma como el Estado se relaciona con los individuos. En este momento hacer un trámite es costosísimo, lentísimo, nos exigen demostrar nuestra inocencia para continuar el proceso, en lugar de ser al revés. El Estado se vuelve un obstáculo en lugar de ser un aliado para el crecimiento de las empresas. Entonces necesitamos que el Estado haga una reingeniería de sus procesos, necesitamos que la formalidad no sea tan costosa, que el pago de impuestos no sea tan oneroso, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios. Aquí no se trata de favorecer a la gran empresa. En el Perú hay poquísimas grandes empresas, pero hay millones de unidades productivas que son microempresas, que son las que más empleo dan al final. Si no legislamos en favor de esas grandes mayoría de empresas, estamos cayendo en el error histórico de legislar para unos pocos. Pero el tema es que hay que ofrecerles beneficios tributarios. Ahora, hay una cosa más que es bien importante, que en algún momento Miguel Castilla, con todas las críticas que le han hecho a su gestión, dijo en alguna parte, no sé si en Estados Unidos, dijo, uno de los grandes problemas del Perú para luchar contra la informalidad es la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente que paga impuestos, lo que ve es que se roban la plata de los impuestos. Entonces, y eso ha pasado en la región de una manera dramática. Y la complejidad burocrática es justamente la madre de esa corrupción. En la medida en que los trámites se vuelven más complicados, abre ventanas falsas para cortar camino. Para terminar, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Convocar, como dice Fernando Calle, a una sesión extraordinaria del Congreso, convocar al Consejo Nacional del Trabajo. Así es. Sí, y sobre todo recuperar el estado de ánimo. Yo creo que un país crece cuando hay confianza. Cuando se pierde la confianza, el país deja de crecer, los agentes dejan de invertir, la gente ya no confía, y en ese momento, no importa las medidas que uno tome, las cosas no van a funcionar. Necesitamos recuperar la confianza, recuperar motivación. Y tal vez para eso lo que van a tener que hacer es derogar la ley, ¿no? Y volver a empezar la discusión como debieron hacerlo, lamentablemente. Lamentablemente, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es que muchos trasnochados ideólogos han resucitado con su mensaje de que el modelo ha fracasado, En realidad, no sé de qué modelo hablan. En el mundo solo existe una forma de crear riqueza, es a través de las empresas. Y las empresas funcionan mejor cuando hay libertad y cuando hay igualdad. Cuando se margina el mercado a que unas pocas empresas ganen, eso no funciona. Eso genera a la larga tiranía, genera dictaduras. Lo que nosotros planteamos es que justamente las condiciones de riqueza sean para todos los peruanos, no para unos cuantos, no para los que tienen recursos para pagar abogados, para pagar contadores. Necesitamos que las leyes se adapten a la realidad del país, que verdaderamente le demos oportunidad a los peruanos de crear riqueza. En esa medida, ya la discusión sobre el salario mínimo, sobre las condiciones laborales pasa a segundo plano, porque la gente va a tener un empleo digno, va a tener seguridad, va a tener una oportunidad para progresar. Nadie quiere un salario mínimo para el resto de su vida. Todos estamos dispuestos a aceptar eso como un punto de entrada o como una red de caída, pero no como un horizonte de largo plazo. Y esas son las condiciones que tienen que cambiar. Lamentablemente, todo este enredo político que se está armando lo que hace es generar condiciones de menos confianza, de menos optimismo. Hay un ruido político que distrae. Incluso yo pienso que las grandes empresas mirarán ahora la ley juvenil con lupa, porque van a tener el temor de que mañana más tarde, nuevamente por tema político, cambien esas condiciones y los encuentren habiendo contratado gente que ya no les importa. Entonces, creo que ya
seguir discutiendo sobre esta norma es dañino. Hay que encontrar un consenso, hay que encontrar el mecanismo para que la pérdida no sea mayor y que sobre todo ideológicamente no retrocedamos. Estamos a puertas de una elección y lo más peligroso sería permitir que esa forma de pensar que no quiere crear riqueza, sino que quiere mantener el status quo, vaya a predominar. Gastón Pacheco ha estado con nosotros, él es presidente de la Asociación de Exportadores. Muchas gracias, de verdad, Gastón, y muy ilustrativo, ¿no? Y esto del Consejo Nacional del Trabajo, qué increíble, oye, no se pasen, pues, ¿cómo van a sacar una ley que tiene que ver con el tema del trabajo y no lo han conversado con la gente del Consejo Nacional del Trabajo? Así no se hacen las cosas, así no se hacen las cosas, en serio, y la van a pagar, por eso se arman estos enredos. Pero en fin.